Hola a todos, vamos a ver cómo se puede resolver el cubo de Rubik de modo fácil para una persona que no sabe cómo hacerlo, y siguiendo unos pasos que os voy a indicar ahora, pues con paciencia se acaba haciendo y con un poco de práctica. Vale, el cubo de Rubik hay de muchas marcas y modelos. Uno de los que más se recomiendan son los de la marca Dayan, como puede ser este. Lo podéis encontrar en eBay por poco menos de 10 euros. Y la ventaja que tiene sobre otros cubos es pues básicamente que si tienes una cara un poco desalineada, la otra la puedes mover fácilmente sin que tengas que alinear totalmente la cara que está un poco girada. Bueno, cualquier cubo vale, solamente pues para practicar cómo se hace. El cubo en principio pues se coge con 3 dedos por detrás y el pulgar por delante, y pues con esto moveríamos la parte de arriba con este dedo, con los de abajo la parte de abajo, vale. Pues con este moveríamos este lado, con este, y la parte frontal, en lugar de girarla así, lo que yo suelo hacer es el dado lo giro y luego lo vuelvo a dejar como estaba, vale. Luego un movimiento que es muy importante que hagáis es el siguiente, es con la mano izquierda agarramos con el dedo pulgar estas 4 piezas de aquí y las 4 de atrás, y con la mano derecha colocamos los 3 dedos arriba y el pulgar abajo. Y lo que hacemos es con la mano derecha subir, girar, bajar, y ahora con la mano izquierda giramos. Vale, repito. Subir, girar, bajar y giramos. Esto, si lo repetimos 6 veces, el cubo vuelve a la posición inicial que tenía. Vemos que se están descuadrando los colores, pero bueno, van 3 veces. 4, 5 y 6. Vale, queda el cubo como estaba. Vale, pues bueno, empezamos. Bueno, primero hay que deshacerlo un poco. Vamos a ver cómo se puede deshacer. Pues cada uno como quiera deshacerlo. Pues por ejemplo así. Bueno, pues por ejemplo tal cual está. Así, por ejemplo. Vale. Pues lo que tenemos que hacer es, de todas las caras, ponemos la que tiene el color blanco hacia arriba. Vale, entonces ahora lo que hay que hacer aquí es buscar la X, bueno, la cruz, de poner aquí la cruz de color blanco y que coincida el color aquí con el del centro. Es decir, hay que buscar estas aristas, que sería por ejemplo esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y otra que no sé dónde está, y esta, y colocarlas en la posición correcta. Lo que hay que hacer es, de estas aristas que faltan, con el color blanco, colocar el color blanco hacia abajo. Por ejemplo, esta hay que colocar el color blanco en la parte de abajo. Haríamos, por ejemplo, lo giramos por aquí y ahora lo ponemos así, con lo cual estaría aquí abajo. Vale, y ahora el color rojo hay que buscar la cara que tiene el color rojo y llevarla hacia ese lado. En este caso, hacia aquí. Vale, sigue estando de abajo y está el color que corresponde. Ahora giramos 2 veces y ya está, aquí colocada. Vale, por ejemplo, otra más. Esta, pues lo mismo. El color blanco lo llevamos hacia abajo. Está aquí, buscamos la cara que tiene color naranja, que sería esta. Una vez que la tenemos, giramos 2 veces, el blanco hacia arriba y ya estaría. Siguiente, este de aquí, pues lo mismo. Ponemos el blanco hacia abajo
buscamos el color verde y giramos 2 veces. Ya estaría aquí. Y nos falta una, que es esta. Lo puedo hacer así, que es más fácil, pero bueno, para que lo veáis voy a girar con esta. A veces ocurre que tenemos que girar esta y tenemos el blanco aquí y el blanco aquí, con lo cual uno de los blancos hay que moverlo. En este caso lo que hay que hacer es esta, a ver si la puedo cambiar de posición, para que, vamos a ver si lo podemos mover así. Por ejemplo, esta, por ejemplo. Si tenemos esta aquí, bueno, no, esta no me vale. A ver si soy capaz de colocarla. Tampoco. A ver, así. Y está aquí abajo ya. Vale. Pues por ejemplo, es un caso como este. Tenemos estas ya bien colocadas y tenemos esta, bueno, aquí, vamos a ver si soy capaz de colocarla en otro sitio. Y vamos a ver si coloco esta. Bueno, ahora sí. El caso es que tenemos esta ya colocada, esta colocada, esta colocada y la que nos queda, que sería esta, la tenemos aquí. Entonces, para llevarla abajo, tengo que mover este. Pero si muevo este, se me descuadra este. Pues bueno, no pasa nada. Lo que hacemos es llevar esta hacia abajo. Ahora, esto que he movido lo tengo que volver hacia arriba, pero sin que esté el blanco abajo, con lo cual la que está abajo el blanco lo cambio de posición. Ahora estaría aquí. Este lo vuelvo a dejar como estaba. No he deshecho nada. Y me quedaría el blanco abajo. Y aquí pues se sigue los mismos pasos. Buscamos el azul. Y giramos 2 veces. Y ya estaría. Vale, con eso está la cruz. Cada uno con su correspondiente color. Ahora quedarían las esquinas de color blanco. Lo que hay que hacer en este caso es buscar las fichas que tienen esquinas y el color blanco tiene que estar en la cara de abajo en un lateral, por ejemplo, como este. Vale, tiene que estar en cualquier sitio de por aquí abajo. Buscamos, por ejemplo, esta misma. Supongamos que está así, por ejemplo. Vale, lo que hay que hacer ahora es, está bien colocada abajo y tiene color verde, con lo cual hay que mover esta capa hasta llevarla al color verde del centro del lado, ¿vale? Entonces la movemos por aquí y ya estaría verde con verde y el blanco aquí abajo. Ahora lo que hay que hacer es mover el cubo y dejar el blanco en un lateral, o bien en el lateral izquierdo o bien en el lateral derecho, pero de modo que el color blanco quede lo más cerca a mí. Si yo lo pongo en este caso el color derecho en el lado derecho, me quedaría el blanco muy hacia atrás. Yo quiero que quede aquí delante. Así que lo pongo así, el cubo, y ya me queda hacia mí. Una vez que lo tengo en esta posición, es mover primeramente el lado del color blanco y mover el color blanco hacia atrás. Ahora muevo la parte de abajo y el color blanco lo llevo hacia adelante. Y ahora lo subo esto. Y ya me queda la esquina en el sitio que tiene que tener. Buscamos otro abajo. Este, por ejemplo. También es de color verde. Lo llevamos al color verde, el verde con el verde. Aquí está, el blanco en la capa de abajo y verde con verde. Y en este caso pues lo mismo. Muevo el cubo y lo dejo en un lateral. Si lo dejo en este lateral me queda el blanco muy atrás y yo lo quiero aquí delante. Así que lo pongo en este lado. Y lo mismo, hay que mover la capa que tiene el color blanco hacia atrás. Bueno, hacia abajo. Sería esto. Moverlo hacia abajo. Ahora el color blanco lo meto hacia adelante y subo. Y ya estaría la esquina ya estaba en posición. Vale, buscamos otro. Resulta que no hay. Bueno, ¿dónde está? Este, por ejemplo. Bueno, vemos que aquí una da la casualidad de que ya estaba colocada en su sitio. Si no, sería proceder como hicimos antes. Y esta puede darse el caso, pues como este, que el color blanco en lugar de estar aquí abajo, está aquí.
o bueno, si está aquí mal colocada, se baja. Bueno, en el caso de que esté abajo, miramos en la capa de arriba el que le falta el color blanco, que sería este. Entonces colocamos el color blanco justo debajo de este, o sea aquí. Para hacer eso, movemos la capa de abajo y lo colocamos aquí. Una vez que está ahí, pues ya es mover o bien este, da igual. Sería colocar esta hacia abajo, ¿vale? Esta la movemos hacia abajo. Ahora voy a deshacer el cambio, pero tengo que quitar de aquí el color blanco. Entonces lo muevo hacia aquí, ¿vale? Y ahora estaría aquí. Esto lo deshago, con lo cual esto ya me queda como estaba antes. Y esta ya me queda abajo en el lateral, que es lo que yo quería. Ahora simplemente buscar lo mismo de antes, el color naranja, ¿vale? Ahora lo colocamos en un lateral. Si lo coloco así no me vale, que me queda lejos. Lo coloco en este lateral y muevo la capa del color blanco hacia atrás, hacia abajo. Esto así, lo traigo hacia adelante y subo. Con lo cual ya está la capa de arriba con sus colores bien puestos. Vale, el siguiente paso sería colocar estas aristas de la segunda capa, que son las que faltan. Para hacer eso tenemos que mirar el cubo por la parte de abajo y ver el centro que tiene de color amarillo, en esta cruz, las piezas que no tienen el amarillo. Esta tiene el amarillo, no me valdría. Esta tampoco porque tiene el amarillo. Esta tampoco porque tiene el amarillo. Y esta sí me vale. Vale, pues por ejemplo cogemos esta que nos vale. Tiene el color verde, pues movemos la capa de abajo hasta que coincida con el color verde del centro de la cara. Por ejemplo aquí, ¿vale? Y ahora es verde, rojo. Con lo cual tiene que ir aquí. Verde, rojo, tiene que ir aquí. Entonces tenemos que poner esta pieza que está aquí, en este lado de aquí, ¿vale? Voy a mover esto y esto. Con lo cual yo agarro estas 4 piezas con el dedo para que no se te muevan. Y el paso es el siguiente. En el caso de que tengas que mover la pieza hacia la izquierda, ahora lo vemos, lo enseño ahora en el siguiente paso. Pero es simétrico, solo que en lugar de ser izquierda es derecha. Pero bueno, en este caso hay que mover esta pieza, que está abajo, hacia la derecha. ¿Vale? Entonces lo que se hace es, empezamos en sentido contrario. Como que tengo que ponerla hacia la derecha, empezamos hacia la izquierda. Sería izquierda, bajo, derecha, subo, derecha otra vez, y ahora hay que mover el frontal. Para hacer esto yo lo que hago es, cambio el dado de lado hacia este lado, bajo esto, ahora el blanco que está aquí lo meto y subo. Con lo cual la esquina ya me queda colocada en la posición, la arista. ¿Vale? Buscamos otro que no tenga amarillo. Este tiene amarillo, este tiene y este tiene. Vale, todos tienen amarillo, con lo cual no puedo usar ninguno. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, por ejemplo, esta pieza iría aquí, pero cambiada los colores de sitio. Esta, la naranja verde, en realidad iría aquí y esta en realidad iría aquí. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a quitarlas de aquí y ponerlas abajo. Del mismo modo que he hecho antes. Por ejemplo, ahora voy a empezar, bueno, lo hacemos del mismo modo hacia la derecha, ¿vale? Voy a colocar esta pieza aquí, de modo que esta me queda aquí abajo, con lo cual aquí abajo esta no va a tener amarillo y la voy a poder mover. Hacemos igual que antes. Vamos a poner esta pieza aquí, con lo cual es colocarla hacia la derecha, así que empezamos hacia la izquierda. Izquierda, abajo, derecha, subo, derecha, ahora el frontal lo bajo, meto el blanco aquí y subo. Es el mismo movimiento que antes. Y lo que he hecho es poner la pieza que estaba aquí, la he colocado aquí abajo, ¿vale? Entonces, volvemos a mirar. La parte de abajo, ¿hay alguna que no tenga amarilla de esta cruz? Sí, esta. Con lo cual esta ya la podemos colocar en su sitio, que sería naranja, naranja verde, con lo cual iría colocado aquí. Vale, si queda en otra posición, pues sería moverlo hasta que coincida el verde con el verde.
Vale, entonces en este caso hay que colocar esta pieza de aquí en este lado de aquí, ¿vale? Naranja verde iría aquí. Es decir, esta aquí hay que colocarla en el lado izquierdo. Entonces, como voy a mover esta cara y esta, agarro fuerte estos 4 dedos de aquí, estas 4 piezas de aquí. Tengo que poner esta en la izquierda, con lo cual empiezo el movimiento hacia la derecha. Sería derecha, bajo, izquierda, subo, izquierda otra vez, y ahora este frontal lo bajo, para lo cual yo pongo el dado así, bajo, este blanco de aquí lo meto y subo. Y ya queda la esquina la lista en la posición. Vale, miramos a ver si hay alguna que nos valga ahora. Estas no nos valen, que tienen amarillo, y esta de aquí vemos que sí que nos vale. Blanco, digo azul y naranja. Pues lo mismo, si estuviera en otra posición, por ejemplo, si estuviera aquí, pues es moverla y buscar el azul. Aquí, poner azul con azul, ¿vale? Azul y naranja. Esta de aquí hay que ponerla en este lado. Con lo cual, hacia la derecha. Agarro aquí. Como es hacia la derecha, empiezo hacia la izquierda. Que es izquierda, abajo, derecha, subo, derecha. Ahora tengo que mover el frontal hacia abajo, para lo cual yo hago giro, esto, y hago bajo esto, el blanco lo meto aquí y subo. ¿Vale? Con lo cual ya me queda esta. Vale, falta esta. Vamos a tener abajo todas con amarillo, porque esta, que es la que va aquí, está cambiada de posición. Entonces lo que hay que hacer es lo mismo, esta ponerla aquí abajo y luego la subimos. Entonces yo lo que voy a hacer es poner esta aquí, de modo que esta me baje. Entonces lo que hago es lo mismo, esta aquí lo voy a colocar hacia la izquierda, con lo cual empiezo hacia la derecha. Derecha, abajo, izquierda, subo, izquierda, frontal, meto el blanco y subo. Y ahora la pieza que antes estaba aquí, ahora la tengo aquí abajo. Y ahora estamos en lo mismo. Resulta que de la parte de abajo, la única que no tiene amarilla es esta. Vale, pues el azul lo coloco con el azul. Aquí está. Y tengo que colocar azul rojo aquí, azul rojo. Con lo cual es esta hacia la izquierda. Así que empezamos hacia la derecha. Derecha, abajo, izquierda, subo, izquierda, bajo el frontal, meto el blanco y subo. ¿Vale? Y así ya estaría toda la segunda capa hecha. Vale. Una vez que tenemos la primera y la segunda capa, queda la capa de abajo, para lo cual vamos a darle la vuelta al cubo y vamos a dejarlo en esta posición. Voy a hacer un cambio, a ver si soy capaz. Este no, a ver si por aquí. Vale. Tenemos la primera y la segunda capa y nos queda esta. Entonces le damos la vuelta, tenemos la cara con el color amarillo central hacia arriba y aquí se pueden dar varios casos. Puede darse el caso, bueno, tenemos que buscar aquí una cruz amarilla. Puede darse el caso de que la cruz ya te aparezca, con lo cual pues ya este paso no lo harías. Puede darse el caso de que tengas una línea amarilla horizontal o vertical. Sería el mismo caso, porque si lo cambias de posición es el mismo caso. ¿Vale? Otro caso es que tengas de esta cruz dos casillas adyacentes de color amarillo. Es decir, esta y esta amarilla, o bien esta y esta amarilla, o bien esta y esta amarilla, o bien esta y esta amarilla. Que es el mismo caso, porque si cambias, lo mueves, pues sería el mismo caso. ¿Vale? Sería una y la adyacente amarilla. O si no estás en ninguno de los otros casos, tendrías aquí un punto, solamente el central.
En este caso da igual, lo que importa son los casos que os he dicho, es o bien que tengas la cruz entera, o bien una línea horizontal y vertical, o bien dos adyacentes, da igual que tengas dos adyacentes y uno aquí y otro aquí, lo que importa es que tengas dos adyacentes y uno central. En el caso de que solamente tengas uno aquí, pues los pasos serían los siguientes. En este caso da igual, puedes coger cualquier cara para empezar, pero siempre con esto hacia arriba. Y lo que hay que hacer es este paso, que lo vamos a hacer varias veces. Sería el frontal bajarlo. En este caso voy a coger que el frontal sea el rojo. Me daría igual cualquiera porque solo tengo un punto amarillo central. Entonces bajo el frontal. Y ahora el movimiento es el que os dije antes con la mano derecha de los tres dedos arriba. Que es 1, 2, 3 y 4. Y ahora el frontal lo tengo que bajar. Lo tengo que dejar como estaba. Y entonces ahora se me ha formado aquí arriba un caso de los que os dije que son dos adyacentes. Cuando tenéis este caso, lo que hay que hacer es colocarlo en esta forma, como si fuera una J. Vale, no vale ni colocarlo ni así, ni así, ni así. Tenéis que colocarlo así. ¿Vale? Como si fuera una J. Si aquí tuviera una línea, una amarilla, o aquí otra, pues tampoco pasa nada. Hay que buscar esta J y dejarla en esta posición. Una vez que está en esa posición, repetimos el mismo paso de antes, que es, bajamos el frontal, ¿vale? Esto hacia arriba, la forma de J así, bajamos el frontal, y ahora el mismo paso de antes de la mano derecha, con los tres dedos arriba, 1, 2, 3, 4. Y el frontal lo dejamos como estaba. ¿Vale? Y ahora se forma esta línea amarilla. Si directamente cuando resolvéis el primera y segunda capa os aparece la línea amarilla, pues empezaríais desde aquí. Vale, una vez que tenemos la línea amarilla, pues es repetir lo mismo otra vez, pero en esta posición. No vale que esté así. Vale, tiene que estar en horizontal. Y lo mismo de antes. El frontal lo bajamos. Y ahora el mismo paso de la mano derecha. 1, 2, 3 y 4. Y el frontal lo volvemos a dejar como estaba. Y ya se nos ha formado aquí la cruz, que es lo que buscábamos. Bueno, una vez que tenemos en la parte de arriba la cruz, tenemos que alinear estas partes de la cruz con los colores del centro de cada lado. Entonces, ahora mismo veo que no hay ninguna que coincida. Entonces, probamos a ver si girando una vez nos coincide alguna. En este caso coincide una aquí, esta no, y esta tampoco. Tiene que coincidir dos, una y la adyacente. Vamos a ver, giramos de nuevo, no coincide, esta no, esta sí y esta sí. Vale, vamos a ver un caso en el que no coincida ninguno. Vale, lo voy a mover un poco. Vale, estamos en el mismo caso, tenemos la cruz y vamos a ver si tenemos que buscar que coincida en un lateral uno de estos y el adyacente. Es decir, si coincide uno de estos tiene que ser o bien que coincida este o este, no vale que coincida el de atrás. Vale, entonces en este caso coincide este, pero este no, este sí, pero es el opuesto, no me vale que sea opuesto, y este no, vale, no me vale que sean opuestos, tiene que ser uno y el de al lado. Giramos otra vez. Este no coincide, este no y este tampoco. Giramos otra vez. Este no coincide, este sí, el opuesto también, pero este no. Con lo cual no nos vale porque los opuestos no nos valen. Tienen que ser uno y el adyacente. Giramos otra vez, este no y este tampoco. Es decir, en este caso no nos vale, porque haciendo lo que haga solamente va a coincidir uno y el adyacente, o bien de este lado o de este, no coincide. En este caso, lo que hay que hacer es este movimiento, da igual desde qué arista lo hagamos. ¿Vale? En este caso que solamente coincide un lado. Entonces yo cojo, por ejemplo, me da igual, este mismo, tal cual está, ¿vale? O así mismo, no importa.
lo ponemos en cualquier posición, no importa. Y lo que hacemos es, vamos a girar la parte derecha y la de arriba. Sería, empezamos bajando esta. Es bajar 1, subir 1, bajar 2 y subir 1. Es, bajamos la capa de arriba 1, subimos 1, bajamos 2, subimos 1. ¿Vale? Y ahora, tal y como tenemos ahora, la cruz se sigue manteniendo y vamos a ver si coincide alguno. En este caso vemos que coincide este y este. Puede ser que te quede de lado, pero bueno, el caso es que es ir buscando, vas girando, vas mirando, a ver si te coinciden dos. Vale, coincide este, pero no hay más. Si yo lo pongo así, no, este no y este tampoco. Giro, este no, este no, este no y este sí, pero el demás no. Giro de nuevo, este sí, este no y este no, pero vamos, me coinciden este y uno adyacente. Vale, una vez que tenemos esto, tenemos que colocarlo de modo que tengamos uno enfrente y el adyacente a la derecha. No vale, vemos que coinciden estos dos, no vale colocarlo así, enfrente y a la izquierda, ni así, que están aquí y aquí, ni así que están aquí y aquí. Hay que colocarlos así, enfrente y a la derecha, ¿vale? Parte de arriba y está enfrente. Una vez que lo tenemos así, enfrente y a la derecha, es repetir el paso otra vez, ¿vale? Empezamos bajando la parte derecha y sería bajar 1, subir 1, bajar 2 y subir 1. Empezamos, bajar 1, subir 1, bajar 2, subir 1. Y ahora ya nos quedaría la cruz y con cada lado con su correspondiente color. ¿Vale? Vale, una vez que tenemos la cruz con los lados bien puestos, tenemos que ir a estas esquinas. Lo que hay que hacer es colocar los colores de la esquina que corresponden con cada esquina. No importa que esté bien orientados los colores, sino que tengan los colores que corresponden. Por ejemplo, esta tendría que tener la esquina de color azul, naranja y amarillo, pero vemos que le falta el azul, o sea que esta esquina estaría mal. Esta tiene que tener el color verde, que no la tiene, estaría mal. Esta ya vemos que está bien situada. Y esta, pues, esta estaría mal porque le falta el rojo. Voy a ver si puedo deshacerlo un poco. A ver. Vale. Vale, ahora estaría todo deshecho, ¿vale? Ahora, en este caso no hay ninguna que tenga el color bien, porque a este le faltaría el color naranja, a este le faltaría el color rojo, a este le faltaría también el color rojo y a este le faltaría el color naranja. Vale, este es el peor de los casos, que no tienes ninguna con el color correspondiente. Entonces lo que hay que hacer es el paso que os voy a indicar ahora. Bueno, perdonad que el vídeo se cortó antes. El caso es que una vez que tenemos las esquinas que no tienen ninguna, todos los colores que tiene que tener, porque a este le falta el azul, a este le falta el naranja, a este le falta el verde y a este le falta el rojo. Lo que hay que hacer es en cualquier posición de estas, siempre con la capa amarilla hacia arriba, hacer los siguientes movimientos. Son que hay que hacerlo varias veces, es un poco más complicado, pero se empieza con la mano derecha, se hacen dos movimientos, izquierda dos movimientos, derecha dos movimientos, izquierda dos movimientos. ¿Vale? A ver si no nos liamos. Sería, lo cogemos así y empezamos con la mano derecha moviendo esto. Sería, movemos esta para aquí, esta para hacia allá. Ahora dos movimientos con esta para aquí, esta para allá. Ahora dos movimientos con esta para aquí, esta para aquí. Y dos movimientos con esta para aquí y esta para aquí. Con esto la parte de abajo sigue quedando como estaba y lo que hemos hecho es cambiar las esquinas del sitio. Hemos dejado esta esquina aquí y las otras han ido cambiando de sitio. Entonces ahora vemos que esta sigue estando mal porque le falta el azul. Esta sigue estando mal porque le falta el naranja. Esta está bien porque tiene verde, naranja y amarillo.
y esta está mal, ¿vale? Pero hemos conseguido que esta ahora esté bien. Vale, entonces vamos a repetir el mismo paso, pero dejando la esquina que está bien siempre aquí arriba y a la derecha. No vale ni que esté aquí, ni aquí, ni aquí. Tiene que estar así, aquí. Esta es la parte frontal, la parte de arriba, tenemos que dejarla aquí. ¿Vale? Una vez que la tenemos aquí, repetimos los mismos pasos para cambiar estas esquinas de sitio hasta que se pongan los colores bien. Entonces repetimos, empezamos con la mano derecha, son 8 pasos. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? La parte de abajo sigue estando bien. Esta esquina sigue teniendo los colores bien. Esta de aquí ahora ya tiene los colores bien. Esta también tiene los colores bien. Y esta pues también, y además está ya colocada en su sitio. Vale, pues ahora lo único que nos queda para resolver el cubo es orientar estas esquinas para ponerlos con los colores en su posición. Entonces lo que yo hago en este caso es ahora le vuelvo a dar la vuelta al cubo, blanco para arriba, amarillo hacia abajo, y lo que yo veo, ahora voy moviendo esta capa. Voy a poner las esquinas que están mal aquí, abajo a la derecha. Vale, esta por ejemplo, o bien esta, cualquiera. Voy a empezar pues por ejemplo con esta por aquí, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Entonces dejamos las esquinas que estén mal aquí abajo a la derecha, y ahora hay que empezar a hacer el movimiento que os dije al principio con la mano derecha, que hay que hacerlo varias veces, pero vamos, que no os liéis, porque se va a empezar a deshacer el cubo, pero si seguís estos pasos no pasa nada. Es decir, primeramente colocáis la esquina que esté mal aquí abajo a la derecha. Ahora, con el dedo pulgar agarráis estas 4 de aquí y estas 4 de aquí, ¿vale? Y esto lo tenéis fijo. Y ahora lo que hay que hacer es el movimiento que os dije antes, con la mano derecha, que son 4 movimientos, hasta que esta esquina se ponga bien. Y luego repetir lo mismo con las otras esquinas. Por ejemplo, vale, esta está mal. La dejo aquí, agarro esto bien y empiezo los 4 movimientos estos. 1, 2, 3 y 4. Todavía está mal la esquina. Pues sin soltar esto de aquí, esto de aquí, repetimos otra vez lo mismo. Vemos que se está empezando a descuadrar todo, pero no pasa nada. Repetimos lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Sigue estando mal. Repetimos. 1, 2, 3 y 4. Sigue estando mal. Repetimos. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí que está bien, ¿vale? Vemos que está bien. Justo donde tiene que estar. Ahora lo que tenemos que hacer es, sin cambiar esto, teniendo esto en el frontal, ponemos aquí la siguiente esquina que esté mal. Pues pasamos a la siguiente. Esta está mal. Vale, la dejamos aquí. Y volvemos a agarrar bien estas 4 piezas y las 4 de atrás. ¿Vale? Pues y volvemos a repetir el mismo paso. Aquí está la esquina que está mal. Repetimos el mismo paso. 1, 2, 3, 4. Sigue estando mal. 1, 2, 3, 4. Sigue estando mal. 1, 2, 3, 4. Sigue estando mal. 1, 2, 3, 4. Ya se ha colocado bien, ¿vale? Vemos que el cubo se está empezando a descuadrar, pero no pasa nada. Ahora se pondrá bien. Seguimos con esto, con esta posición hacia adelante. Y aquí ponemos ahora de nuevo la esquina, o la siguiente esquina que esté mal. Entonces yo muevo la parte de abajo. Coloco aquí la siguiente, agarro esto bien para que no se me salga. Veo que esta está bien, con lo cual voy a la siguiente. Vale, en este caso ya es la última esquina. Nos queda colocar esta esquina y ya resolveríamos el cubo. Pues lo mismo, agarrando estos 4, el mismo paso otra vez. 1, 2, 3,
4, todavía no está, repito, 1, 2, 3, 4, todavía no está, repito, 1, 2, 3, 4, sigue sin estar, un paso más, 1, 2, 3, 4, y veo que ya está. Ahora, una vez que ya está, simplemente es mover la parte de abajo y ya pues quedaría el cubo resuelto. Y con esto pues cualquier persona es capaz de hacer el cubo de Rubik. Espero que os haya ayudado, y cualquier duda que tengáis pues lo podéis comentar, aunque bueno, creo que está claro. Solamente seguir los pasos, pausar el vídeo, mirar lo que hay que hacer y sobre todo pues eso, lo que os decía, practicar el movimiento este. ¿Vale? Y volvéis a dejar el cubo como estaba. Vale, pues con esto hecho. Ya sabéis resolver el cubo de Rubik. Una cosa menos que aprender. Hasta entonces.